Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 195. Capítulo 37. Todos reunidos en la habitación de Ikigaya. Después de la comida de arroz con anguila, todos regresaron a la posada. Como pagaban de su propio bolsillo, no era un lugar lujoso, sino simplemente una posada tradicional de estilo japonés. Ikigaya y los chicos caminaron hacia su habitación. La puerta era corredera, como las de antes. La habitación no era espaciosa, apenas tenía capacidad para 8 tatamis. Había un baño con ducha. No era lujosa, pero sí bastante cómoda. Tras desempaquetar un poco, alguien llamó a la puerta. «Hachiman, ¿podemos pasar?» La voz de Miura provenía del exterior. Pero aunque dijo eso, no esperó respuesta. Ella simplemente deslizó la puerta para abrirla. Todos entraron ya cambiados y con ropa deportiva. Todos se sentaron. Como era tatami, sentarse en el suelo estaba bien. «Eres rápida». Ikigaya miró a Miura, la primera en entrar. Ya llevaba puesto su chándal. Sin prisas. Primero hablemos de cómo nos vamos a divertir. Ayama, sentado junto a Ikigaya, sonrió y extendió un mapa sobre el tatami. ¿Qué tal si empezamos en Sanjusan Gendo? Tobe fue el primero en sugerir algo, pero Miura se opuso de inmediato. No, empecemos por el templo Kiyomizu. Luego Kinkakuji y Kinkakuji. De esa forma, podremos visitar los lugares más famosos en 2 días, y después iremos con calma empezando por Tenryuji. Pero antes, comprar recuerdos cerca de la estación de Kioto también es una buena idea. Podemos visitar la torre de Kioto también. Ayama dio una palmada. La estación no está lejos y tenemos tiempo de sobra. No hay prisa el primer día. Ikigaya sonrió. Torre de Kioto realmente no quería ir. Le recordaba cosas desagradables. En realidad, hay un lugar que merece la pena visitar. Inesperadamente, quien habló fue Yukino Shita Yukino, que no había dicho ni una palabra desde que entró. Ah, ya sé. Yukino significa Santuario Fusimi Inari, ¿verdad? Sin duda hay que visitarlo. Yuigama intervino con entusiasmo, como una buena alumna. Pero Yukino solo sonrió y negó con la cabeza. No, es un lugar nuevo. Sus ojos recorrieron a la curiosa multitud. Quizás fue la imaginación de Ikigaya, pero su tono sonaba extraño. ¿Olvidasteis lo que decían las noticias? Después de nuestro último viaje aquí, un terremoto creó un cañón en las montañas. Ahora es el principal atractivo turístico de Kioto. Luego volvió a guardar silencio. Ikigaya gimió para sus adentros. Él también había visto esa noticia, e incluso si no la hubiera visto, lo sabría. Ese cañón se formó durante su pelea con el anciano Boban. Nunca esperó que se convirtiera en una atracción turística. Los habitantes de Kioto sin duda tenían mucho tiempo libre. Creo que deberíamos empezar desde la zona de la estación, dijo tras pensarlo un poco. Como dijo Ayama, tenemos mucho tiempo. Empecemos cerca. Sí, y el santuario Fusimi Inari está a solo una parada de la estación de Kioto. Ayama estuvo de acuerdo. Con ello, el grupo pareció llegar a un consenso sobre los planes para el primer día. A continuación, discutieron el horario. Todos hemos estado cansados del viaje de esta mañana, así que relajémonos aquí un rato y salgamos después de comer. Sí, pero ¿qué deberíamos hacer ahora para divertirnos? ¿Qué tal si jugamos al juego del rey? Lárgate. Nadie quiere jugar contigo, tu cara da miedo. Al ver cómo Miura volvía a humillar a Tobe, Ikigaya sintió. Como era de esperar si no eres un bombón, intentar decirle a las chicas vamos a jugar siempre sale mal, y muy mal. Pobre Tobe. Por muy alegre que sea tu personalidad, no puede cambiar el hecho de haber nacido con la cara torcida. Los adolescentes son la edad en la que más se juzga por las apariencias. Por ejemplo, en Slam Dunk, a las chicas les gustó sobre todo Rukawa Kaede. En cambio, Takenori Akagi era un jugador estrella y un estudiante sobresaliente, claramente el personaje más fuerte, pero a ninguna chica le gustaba. En un mundo regido por la apariencia, fue aplastado.
tan cerca. Al mirar a Tobe, con la cabeza gacha, Ikigaya se tocó inconscientemente la cara, agradeciendo en silencio a sus padres por no haberle aplastado el rostro al nacer. En cuanto a los ojos de pez muerto, probablemente fueron el resultado de un esfuerzo posterior. Los había corregido después de cambiar un poco su personalidad durante sus 2 años aquí, o fue el entrenamiento de Yomi y el hecho de convertirse en un asesino de dioses. La habitación se volvió más ruidosa. Aunque el juego del reino se celebró, nadie parecía tener intención de abandonar su habitación. Parecía que tenían pensado quedarse aquí toda la mañana. Menudo descanso. Ikigaya se dio por vencido y comenzó a charlar informalmente con Ayama y Tobe. Oye, Ikitami, vaya, tu expresión da miedo. Tobe, sin aprender la lección, se sobresaltó ante la mirada asesina de Ikigaya. Parpadeando sin comprender, continuó en voz baja. Ayúdame esta vez, ¿vale? ¿Ayuda con qué? Preguntó Ikigaya con un bufido. Si quieres ayuda para reencarnar, estoy totalmente dispuesto. Vamos, ya sabes, se trata de Evina. Tobe echó un vistazo disimuladamente al otro lado de la habitación para asegurarse de que la Fujoshi no estuviera prestando atención, y luego suspiró aliviado. Eres tan cobarde, murmuró Ikigaya. Hazlo, hombre. Sé valiente. ¿Eh? ¿Qué significa ser audaz? ¿Me lo preguntas a mí? Ikigaya lo miró fijamente. Bien, aquí tienes un dicho. No tengas miedo, simplemente hazlo. Hachiman, eso no le va a funcionar, dijo Ayama con una sonrisa irónica. Él no es como tú, ¿eh? Rubia, ¿qué se supone que significa eso? Oye, guapo, murmuró Ikigaya con sarcasmo, te estás burlando de 2 solteros delante de ti. ¿Dónde está tu humanidad? ¿Qué significa burlarse? Yo también estoy soltero, dijo Ayama, y de repente se puso ansioso, no me malinterpretes. Miró nerviosamente al otro lado de la habitación. Las chicas estaban todas absortas en sus teléfonos y charlando. Nadie les prestó atención, sobre todo porque hablaban deliberadamente en voz baja en medio del ruido de la habitación. Aliviado, Ayama susurró. Sé que ha habido rumores sobre Yumiko y yo, pero solo somos amigos normales. De verdad, no se hagan ideas equivocadas. ¿Por qué suena tan sospechoso? Ikigaya se acarició la barbilla, presintiendo una fuerte insinuación. Entonces se dio cuenta de que Tobe le tiraba de la manga. Oye, no me dejes fuera de esto. Al darse la vuelta, vio el rostro lastimero de Tobe. De ahora en adelante, lo llamaré Rubito. Eres un caso perdido, y yo no tengo ni idea de cómo ligar con chicas. Pregúntale a Yama. Al ver sus ojos de cachorro, Ikigaya se sintió profundamente molesto. ¿De dónde sacó la idea de que yo podía ayudarle con las chicas? ¿Estás bromeando? ¿Incluso necesitas ligar con chicas? Exclamó el pequeño rubio, pero como un cobarde, susurró. A ti te están ligando. ¿Qué? Ikigaya se estremeció. ¿Alguien quiere venir a buscarme? ¿Quién? Wow, después de 2 vidas, por fin alguien que no sea mi madre quiere abrazarme por mi cara. Pero tras una larga y esperanzadora espera, la pequeña rubia se limitó a mirarlo en silencio. ¿Por qué no dices nada? Exigió Ikigaya. ¿Qué demonios? La pequeña rubia parecía dolida. ¿De verdad que no lo sabías? ¿Sabes qué? Olvídalo. Le preguntaré a Ayama. Ni hablar. Dime quién está intentando ligar conmigo. De ninguna manera. No voy a dejar que seas el único en encontrar la felicidad. Ayama-kun, mejor no digas nada. Capítulo 196. Capítulo 38. Kioto es muy interesante. En el 4º año del reinado del emperador Genmei, durante el periodo Nara de Japón, el clan Ata, que afirmaba descender de Qin Shi Huang de China, introdujo la costumbre del Laji, ritual de fin de año, que era popular durante el periodo pre-Qin de la civilización china. Fundaron el santuario Fushimi Inari Taisa en el monte Inari, en Kioto. Dado que en Japón no había gatos ni tigres, eligieron al zorro, conocido por cazar ratones en los arrozales, como dios de la agricultura, simbolizando la protección de las cosechas.
Esto marcó el comienzo de la fe Inari en Japón. El clan Ata, antaño extranjero, llegó a convertirse en una familia prestigiosa dentro de la sociedad japonesa. Debido a que la deidad Inari estaba ligada a la vida cotidiana del pueblo, a diferencia de las deidades de otros santuarios que estaban asociadas con ancestros aristocráticos, la idea de venerar a una deidad animal como dios agrícola rápidamente ganó popularidad entre los japoneses. La fe floreció y perduró a lo largo de los siglos. Hoy en día, las oraciones que se ofrecen a Inari van mucho más allá de simplemente cosechas abundantes y negocios prósperos. Incluso en la actualidad, se pueden encontrar santuarios Inari por todo Japón, en lugares como Shima, Futami, Kyoto, Nara, Kobe, Osaka y Tokio, siendo Fushimi Inari Taisa en Kyoto el más destacado y el santuario principal de todos los santuarios Inari. Para Miura y su grupo que visitaban Kyoto, este santuario era, naturalmente, una visita obligada. Es de fácil acceso. Solo hay que tomar la línea JR Nara desde la estación de Kyoto y bajarse en la estación de Fushimi Inari. Ikigaya y el grupo viajaron en tren durante 5 minutos, luego caminaron otros 5 minutos al salir de la estación y pronto vieron una enorme puerta Torii. Era realmente enorme, más alto que los edificios cercanos. A diferencia de los santuarios Inari típicos, este tenía torii con bases negras y columnas rojas. Junto al pilar derecho de la puerta había una tablilla de piedra grabada con los caracteres Fushimi Inari Taisa. Detrás, una estatua de un zorro sostenía una espiga de arroz en la boca, en posición de carrera. Había muchos extranjeros alrededor del torii. Para los japoneses, los torii son extremadamente sagrados. Según la leyenda, la diosa del sol Amaterasu se escondió una vez en una cueva para escapar de su molesto hermano, sumiendo al mundo en la oscuridad. La gente reunió a todas las gallinas, construyó una plataforma alta, torii, y las colocó encima. Al amanecer, las gallinas cacarearon juntas, sobresaltando a Amaterasu, quien salió de la cueva para ver qué sucedía. En ese instante, los luchadores de sumo que estaban al acecho retiraron la piedra que bloqueaba la entrada de la cueva, y la luz volvió al mundo. En la mitología, el torii es esa plataforma elevada, y en japonés, la palabra torii se refiere no solo a las aves, sino también a las gallinas. Por supuesto, Ikigaya personalmente pensaba que simplemente era porque torii sonaba mejor que llamarlo percha de gallina. Tras atravesar los torii, el grupo subió la colina. Los cerezos estaban en plena floración a lo largo del camino, creando un impresionante contraste con las puertas rojas. Tras atravesar un segundo torii, les recibió una torre de entrada roja, especialmente hermosa contra el cielo azul, las nubes blancas y los cerezos en flor rosados. Frente a la puerta había dos estatuas de zorros de piedra. Una sostenía una llave y la otra una joya. Esta era la puerta principal del vestíbulo, que mostraba claramente la influencia arquitectónica china, una fusión de pabellones y templos tradicionales chinos, principalmente en color rojo. El grupo acudió a purificarse la boca y las manos en un temisuya, fuente de purificación, antes de entrar formalmente al santuario. Ikigaya vio entonces los innumerables torii rojos detrás del salón principal, que se extendían a lo largo de un sendero de montaña, formando un corredor interminable de puertas. Un mar de rojo que se perdía de vista. Desde el periodo Edo, generaciones enteras han contribuido a este corredor, que ahora se extiende a lo largo de varios kilómetros en el monte Inari. La parte más famosa, que fue la que vio Ikigaya, fue el Senbon Torii, 1000 puertas torii, conocido en todo el mundo. Primero rezaron en el salón principal. Ikigaya simplemente observó en silencio. Nadie le pidió que participara. Una vez que todos terminaron, salieron del salón principal y entraron al corredor torii por un sendero lateral, comenzando así su ascenso. El sendero de montaña cubierto de torii era increíblemente tranquilo. La luz del sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las puertas, proyectando un misterioso resplandor rojo. El sendero completo tiene unos 4 kilómetros de longitud y se tarda aproximadamente 2 horas en recorrerlo. Los turistas con poco tiempo suelen limitarse a sacar fotos y marcharse, pero para Miura y su grupo, llegar a la cima del monte Inari a través del sendero de torii era un objetivo clave del día. Ikigaya pensó que su energía era excesiva, pero en general, la caminata no estuvo mal.
En este pasillo que parecía un paseo a través del tiempo, Yuigama tomó la mano de Yukino y caminó hacia adelante con Miura y Evina. Ayama y Tobe iban en el medio, mientras que Ikigaya y Ratsuka Shizuka les seguían de cerca. Otros turistas iban y venían, pero en su mayoría permanecían en silencio. De vez en cuando, el graznido de los cuervos resonaba en el bosque. Ikigaya observó de cerca el impresionante corredor de tori. Cada tori tenía los caracteres, ofrenda dedicada, en la viga superior, y los nombres y fechas de los donantes tallados en los pilares. La madera roja antigua y descolorida se mezclaba con el vermellón recién pintado, lo que mostraba cómo los donantes posteriores habían insertado nuevos tori donde había espacio, sin un orden específico. Con el tiempo, el corredor seguramente se volvería aún más denso y extenso. A medida que avanzaban, el entusiasmo inicial del grupo comenzó a desvanecerse, dando paso al cansancio. Asimismo, el número de escaladores disminuyó. Aunque seguía habiendo mucha gente, cuando se detenían para descansar brevemente, no aparecían nuevos turistas durante varios minutos. Solo después de un tiempo llegó otro grupo. El grupo continuó el ascenso, pero quizás debido al cambio de ambiente, ya no estaban tan entusiasmados y guardaron silencio. Su formación también cambió. Ayama, la estrella atlética de cabello rubio de su escuela, tomó la delantera, presumiendo. Tobe, el otro rubio, dudó. Debía seguir a Ayama y presumir también, o fingir cansancio y acercarse a Evina, la Fujoshi. Miura rápidamente lo ayudó a decidir, con una mirada gélida que lo obligó a unirse a Ayama al frente. Así quedó la formación. El dúo rubio al frente, el grupo de chicas en el medio, y Ikigaya y Ratsuka haciendo de retaguardia, después de intercambiar miradas de desdén. Pero tras esa mirada, Ikigaya se percató de algo que no debería haber estado allí. Habían llegado a una zona remota de la montaña, con densos bosques que rodeaban el corredor de tori. Una pequeña figura negra apareció fugazmente entre las sombras más allá del tori, y Ikigaya alcanzó a verla con claridad. Alzó la vista y su mirada se posó en una niña pequeña. Tenía el pelo corto, vestía ropa informal y parecía incluso más joven que Miura y los demás. Al verla de espaldas, los labios de Ikigaya se curvaron en una leve sonrisa. Tocó suavemente a Tamamo no Mae, el espíritu zorro que tenía sobre el hombro. Los dos, el niño y el zorro, cruzaron miradas, y ambos tenían un brillo travieso en los ojos. En efecto, Kioto es un lugar muy interesante. Capítulo 197. Capítulo 39, un extraño encuentro en las montañas. El grupo continuó caminando, y la sombra negra que Ikigaya había visto antes nunca volvió a aparecer. Por supuesto, eso era imposible. Probablemente no existió en este mundo criatura alguna que pudiera escapar por completo a los sentidos de un asesino de dioses. Tal vez los dioses podrían hacerlo, pero obviamente, ese grupo tan orgulloso, incluso si pudieran, no lo harían. Por el contrario, al ver a un asesino de dioses, tendrían no mostrar su gloria lo suficiente. Maestro, es un Yamako, ogro de montaña, se oyó una voz tenue en la mente de Ikigaya. Era Tamamo no Mae quien hablaba. Como uno de los monstruos más poderosos entre los Ikai, aunque la mayor parte de su poder estaba sellado, era impensable que no pudiera detectar a una simple Yamako. Además, se trataba de Fusimi Inari Taisa, su territorio. Aunque no había regresado en muchos años, Tamamo no Mae seguía estando muy familiarizada con este lugar. Una simple Yamako no podría escapar a sus sentidos. Sí, un Yamako y un Onmiji, qué interesante, pensó Ikigaya. Nunca antes había visto a un Omnid en acción. Observemos. Maestro, usted es realmente malo. Tamamo no Mae rió suavemente y luego guardó silencio. Los Yamako, como su nombre indica, son espíritus de la montaña u ogros. Los Oni, demonios u ogros, son una categoría importante de seres sobrenaturales en el folclore japonés. El carácter Oni proviene del chino, pero su significado en Japón ha evolucionado significativamente. Una teoría sugiere que deriva de la palabra esconderse, ya que los Oni a menudo no desean que los humanos vean su verdadera forma. La categoría de Oni en Japón es muy amplia. Incluye fantasmas, secuaces del infierno, dioses malignos, criaturas desconocidas, humanos deformes, marginados e incluso bárbaros.
En el antiguo Japón, la gente creía que los Oni se comían a los humanos enteros, de un solo bocado. Ikigaya consideró que la última parte era bastante injusta para los espíritus. Al fin y al cabo, estos seres nacen de forma natural. Si bien pueden beneficiarse de los mitos y el folclore humanos, su dieta no incluye a los humanos. Tamamo no Mae podría dar fe de ello. Puede que haya matado gente, pero comérsela. Una acusación totalmente injustificada. Incluso la historia podría respaldar esto. En la obra literaria de la era Heian, Los cuentos de Ise, había una historia en la que un hombre se fugó en secreto con su amada por la noche, la escondió en un almacén y montó guardia con un arco y flechas hasta el amanecer. Al amanecer, la mujer había desaparecido. Él supuso que un Oni se la había tragado entera y se derrumbó de desesperación. Pero el autor claramente no sentía compasión. Añadió una nota a pie de página diciendo que, en realidad, el hermano mayor de la niña la había encontrado y la había llevado tranquilamente de vuelta a casa. El idiota de afuera no se dio cuenta de nada. Más allá del humor retorcido del autor, demostró una cosa. La idea de que los Oni comen humanos era un rumor infundado. Pierdes a una chica y le echas la culpa al demonio. ¿En serio? No todos los Oni en Japón son malvados. Algunos traen bendiciones. En cuanto al Yamako que se encontraba más allá de la hilera de puertas Tori, Ikigaya no tenía ni idea de qué tipo era. Lo que más le intrigaba era la interacción entre Yamako y la joven Onmiji que tenía delante. Era obvio. Eran una pareja. Esa chica Onmiji era claramente una novata. De lo contrario, habría sentido la presencia de Tamamo no Mae en el hombro de Ikigaya. Pero quizás el entorno, Fushimi Inari, la había hecho bajar la guardia. Después de todo, en la mitología japonesa, el clan Inari está formado por espíritus zorros, y en realidad, la líder no es otra que la propia Tamamo no Mae. En los santuarios Inari, los espíritus zorros no son vistos como monstruos, sino que son venerados como dioses. Posiblemente impulsado por la curiosidad, Ikigaya caminó un poco más rápido sin darse cuenta, acercándose a la chica. Esto no pasó desapercibido. ¿Hachiman? Miura lo miró sorprendida mientras él pasaba junto a ella con una sonrisa pícara. Su voz también llamó la atención de los demás. Pero para entonces, Ikigaya ya se había recompuesto. Su sonrisa traviesa había desaparecido. ¿Eh? ¿Ya estás cansado? Disminuyó el paso con una expresión completamente seria, como si solo se hubiera adelantado para alcanzar a Miura y los demás. No, ¿estás bien? Miura miró al frente y luego a Ikigaya. Algo no cuadraba. Esa expresión de hace un momento, tan vulgar. Pero ahora, al ver su rostro serio, comenzó a dudar de sí misma. Estoy bien. Me siento genial. El aire aquí es muy fresco, dijo Ikigaya riendo, fingiendo no notar la mirada sospechosa de Miura. Tenía una buena razón para detenerse. Esa despistada chica Onmiji que iba delante había presentido algo y se había dado la vuelta, mirándolos con expresión confusa. Linda niña. Dado su papel como Onmiji, probablemente era de Kioto. Tenía rasgos delicados, una nariz fina, labios rosados y suaves apretados, y ojos serenos. Vestía una chaqueta blanca y vaqueros. Recorrió con la mirada al grupo, y cuando su mirada se posó en Tamamo no Mae, hubo un leve destello en sus ojos, hasta entonces tranquilos. Una mirada de admiración. Sí, un novato seguro. Rookie se encuentra con Yamako. Una combinación clásica para un encuentro emocionante. Pensando esto, Ikigaya miró a Miura, que estaba a su lado. Ella era el ejemplo perfecto. Aunque no era maga, sin duda era una novata diferente. En ese preciso instante, su expresión cambió ligeramente y se movió sutilmente hacia un lado. Casi se le olvida. Aquí arriba no había ningún sitio para cambiarse de ropa. Por favor, niña, querida hermana, no llores mientras me abrazas. Lamentablemente, Miura no era Tamamo no Mae. La súplica interna de Ikigaya no pudo llegar a su mente. Entonces, cuando vio la mirada ligeramente asustada de Ikigaya, le devolvió la mirada con una sonrisa radiante como diciendo, ¿me estás sonriendo? Eso inquietó aún más a Ikigaya. Entonces, su mirada se dirigió a Shizuka Hiratsuka, la profesora, que estaba al fondo, con una expresión que gritaba, ¿acaso todos los hombres del mundo están muertos o algo así? Exacto. Es profesora. Perfecto. Contaría con ella en caso de necesidad.
Pero entonces su sonrisa se congeló, porque... Hachiman, ¿no sientes un poco de frío?, preguntó una voz, y sintió un brazo rodear el suyo. Ikigaya bajó la mirada y, por supuesto, era Miura quien se aferraba a él. Se le encogió el corazón. Esta decisión le parecía peligrosa. Vamos, es de día y hace mucho calor. ¿Por qué iba a hacer frío? El Yamako no tiene aire acondicionado. Intentó mirarla de nuevo, pero ella bajó la cabeza para impedirle la vista. Le tembló un ojo. Forzando una leve sonrisa, le dio una palmadita suave en la mano a Miura. Ja, te gusta mucho bromear. ¿Cómo puede hacer frío? Maldita sea. ¿Por qué se agarra aún más fuerte? Déjame en paz, chica. Ya es bastante difícil mantener esta ropa limpia, ¿puedes parar ya? Como dice el refrán, cuando el destino está en tu contra, hasta el agua fría se te queda atascada en los dientes. Justo cuando Ikigaya estaba debatiendo si usar la velocidad divina para intercambiar lugares con Shizuka detrás de él, un sonido extraño llegó a sus oídos. Ella jejeje. Capítulo 198. Capítulo 40. Por lo general, son las personas, no los fantasmas, quienes arruinan el ambiente. Según la creencia japonesa, las montañas se consideran el lugar de reunión de las almas de los muertos y el lugar más cercano al más allá. Por eso, en muchas historias de fantasmas, en lo profundo de montañas deshabitadas y desoladas, existen reinos aterradores donde vagan los espíritus. Pero el monte Inari claramente no es uno de esos lugares. Esta montaña es considerada sagrada, una montaña espiritual habitada por dioses y espíritus. En el Kojiki, Crónicas de Asuntos Antiguos, muchas deidades residen en montañas tan altas o sagradas. Para evitar que los humanos invadan su dominio sagrado, estos dioses suelen emitir advertencias o incluso provocar desastres sobre los intrusos. En resumen, en un santuario donde se rinde culto a los dioses, generalmente no deberían aparecer fantasmas ni espíritus malignos. Ese tipo de cosas solo ocurren en templos con cementerios. Después de todo, para que los espíritus malignos aparecieran en un santuario, alguien con gran poder tendría que lanzar una maldición sobre él. Pero incluso si el comité local no interviniera, los onmiji, practicantes de la cosmología esotérica tradicional japonesa, de Kioto jamás permitirían que algo así sucediera en Fushimi Inari Taisha. Las únicas excepciones serían los guardianes o los shikigami, familiares espirituales. Ikigaya acababa de tener una visión clara. El demonio de la montaña, aunque de aspecto horrendo, tenía el cuerpo de un niño, muy parecido al de los espíritus guardianes infantiles de Japón. Estos espíritus guardianes con forma infantil se llaman HSHG, niños guardianes. Según su origen, los guardianes pueden adoptar diferentes formas. Aquellos derivados de espíritus animales, por ejemplo, son especialmente hábiles para la posesión y la protección. En el budismo japonés, los guardianes protegen a quienes practican el budismo y obedecen sus órdenes. Son dioses o seres espirituales. Los shikigami de los onmiji funcionan de manera similar. Incluso los zorros del clan Inari a veces asumen este papel. Pueden aceptar oraciones de los viajeros que visitan Kumano y poseerlas para ofrecer protección, actuando efectivamente como guardianes. Aunque Ikigaya no practica magia ni hechizos, eso no significa que sea ignorante. Ha sido un asesino de dioses durante mucho tiempo. Su autoridad es un poder que supera a todos los hechizos, remontándose a su origen mismo. Sin embargo, este demonio de la montaña en particular le resultaba diferente a Ikigaya. Aunque parecía un niño guardián, no se comportaba como un guardián controlado o un shikigami. ¿Podría ser que algún practicante inepto haya perdido el control de su guardián o shikigami? Eso sería ridículo, ya que tales seres, una vez fuera de control, pueden volverse en contra de su amo, tal como sucede en las novelas. En ese preciso instante, desde fuera de la puerta Tori, la voz del demonio de la montaña resonó una vez más, para luego volver a silenciarse. Eso confirmó su identidad para Ikigaya. Este era un espíritu vocal entre los espíritus de la montaña. Un Amanohaku, un tipo de espíritu del bosque. Los japoneses creen que estos seres responden a las llamadas humanas. Sin embargo, si emiten sonidos por su cuenta, es peligroso, ya que significa que están atrayendo a humanos para matarlos. Ikigaya se burló de esa idea. Los yokai japoneses tienden a ser pegajosos y cómicos en lugar de monstruosos.
Por ejemplo, Tamamo no Mae. No solo es muy pegajosa, sino que además manosea constantemente a las chicas y las abraza como si fueran almohadas. Con semejante comportamiento, ¿se te puede considerar un yokai? Por favor. Esa cosa ha desayunado mucho y aún no ha digerido. Podría vomitar. Así que Ikigaya supuso que el espíritu de la montaña simplemente les estaba gritando. Basándose en su experiencia, probablemente se tradujo más o menos como: lárguense. Dejen de seguirme, maldita sea. Y tenía pruebas. Esa chica Onmiji novata que estaba cerca claramente tenía problemas para respirar. Su rostro se había puesto verde. Señal clásica de que la habían insultado. Pero Ikigaya lo había olvidado. A su lado había un individuo no tan compacto, con un exceso de agua, que no podía entender las palabras del espíritu de la montaña. Gracias al poder de Osiris sobre la humedad, pudo sentir una misteriosa acumulación de agua en las cercanías. Horrorizado, Ikigaya giró la cabeza y, efectivamente, las piernas de Miura estaban fuertemente juntas y su cuerpo temblaba visiblemente. Peor aún, se aferraba con más fuerza a su brazo. Sus dos enormes pechos estaban prácticamente aplastados contra él. Mierda. Es hora de cambiar de lugar. Violent Sensei, toma el control. Sí, Hachiman, ¿tú también oíste esa voz? Miura lo miró y, la verdad, la admiró un poco, porque ella estaba intentando forzar una sonrisa. Evidentemente, sabía que no se había imaginado aquel sonido. Y, sinceramente, la risa de ese demonio de la montaña era terriblemente desagradable. Incluso para un asesino de dioses como Ikigaya, era repugnante. Ninguna persona cuerda pensaría que fue causado por el viento o algo así. Sobre todo sus compañeros de clase que habían tenido un encuentro previo con un yokai, todos estaban visiblemente incómodos ahora. Incluso Ayama y los demás se habían acercado inconscientemente a Ikigaya, aunque ninguno de ellos fue tan exagerado como Miura. La expresión de Yukino permaneció impasible, pero sus acciones no fueron precisamente tranquilas. Rodeó silenciosamente a Ikigaya por el otro lado y se aferró a su otro brazo. ¿Qué demonios? Estás interfiriendo con mi plan de escape. Y ahora que lo pienso, la multitud se había ido dispersando a lo largo del camino, lo que no hacía más que aumentar la atmósfera inquietante. Si bien a Ikigaya no le afectó en absoluto, para alguien como Miura, un experto certificado en el miedo a los fantasmas, fue una pesadilla. La única extraña que había cerca era la chica Onmiji novata, y parecía que estaba a punto de enloquecer por las burlas del espíritu de la montaña. Su pequeño pecho se agitaba violentamente. Claramente tenía mal genio. Pero ese no era el punto. ¿Por qué siempre se topa con fantasmas cuando está con Miura? ¿Y por qué siempre está él más cerca de ella cuando sucede? ¡Qué frustrante! No es nada. Probablemente solo sean los sonidos normales del bosque, dijo Ikigaya, intentando apartar el brazo. Fue inútil. De hecho, Miura pareció darse cuenta y se aferró con más fuerza, mirándolo con recelo. ¿No se supone que debes tener miedo a los fantasmas? Porque pareces como si acabarás de conseguir un botín legendario en una mazmorra. Hachiman, no te muevas. No, tú no te muevas. Por favor. Por el amor de Dios, no te muevas. Ikigaya lanzó una mirada cautelosa a Yukino. Por suerte, simplemente tenía el rostro inexpresivo de siempre, lo cual era normal en ella. Ah, yo también lo oí. ¿Quién demonios es ese? Dijo la voz irritada de Iratsuka Sensei desde atrás. Probablemente le molestaba que no pudiera fumar en las montañas. Pero cuando vio a Miura aferrada al brazo de Ikigaya, su mirada se volvió penetrante como una daga, como si estuviera mirando fijamente a una enemiga de clase. Te estás volviendo muy atrevida, ¿eh? Coqueteando justo delante de tu profesor. ¿Sí? Acércate, por favor. Sí, Shizuka Sensei, por favor, ayúdanos. Quizás la caminata sea demasiado para chicas. Este lugar es remoto. Volvamos, suplicó Ikigaya. Mientras Iratsuka Sensei se acercaba, oró con la esperanza de poder entregarle la situación sin tener que usar la velocidad divina. Y entonces aquella maldita mujer se detuvo. ¿Eh? No seas ridículo. No voy a interrumpir un amor joven. Amor. Ve a presumir de tu marido invisible a otro lado. Ven y toma el control ya. Llevas medias negras. Este es tu momento de brillar, mujer.
Justo cuando Ikigaya entró en pánico, la voz del espíritu de la montaña resonó de nuevo. Esta vez no fue una risa, sino un grito claro. Aquí está. Cállense ya. Gritaron Ikigaya y Hiratsuka Sensei al unísono, este último añadiendo algo sobre no gritar mientras se hace caca en las montañas como un maldito pervertido. Ikigaya se quedó mudo de inmediato. Había sentido que Miura casi perdía el control. ¿Por qué esta chica no puede mostrar algo de su habitual valentía en estas situaciones? Ninguno de los demás está tan aterrorizado. Hachiman, esto es, ese tipo de cosas otra vez. Finalmente, una tercera voz se unió a la conversación. Era Ayama. Evidentemente, era una persona valiente, y esta era su segunda vez, y parecía relativamente sereno a pesar de su palidez. Qué raro, ya he estado aquí antes y nunca había experimentado esto. Miró a Ikigaya y de repente pareció darse cuenta de algo. Más te vale no echarme la culpa a mí, replicó Ikigaya al instante. Jaja, no, por supuesto que no. Volvamos. Ayama se rascó la cabeza con incomodidad, intentando disimular lo que había estado pensando. Luego miró a Ikigaya, cuyos brazos estaban ocupados por dos chicas, y le dedicó una mirada de compasión. Quizás solo sean ecos de otros excursionistas. Al fin y al cabo, es una montaña. Sinceramente, una explicación bastante razonable, y pareció tranquilizar un poco a Miura. Pero pronto, su expresión se tensó de nuevo y sus piernas comenzaron a moverse incómodamente. Ese movimiento puso a Ikigaya increíblemente nervioso. Justo cuando el ambiente comenzaba a calmarse, se hizo añicos de nuevo. Pero esta vez, no por el espíritu de la montaña. Por un ser humano. Estudiantes de allí, esta zona es peligrosa. No se muevan, yo los protegeré.